Momentos de preocupación en Bogotá tras un fuerte sismo que sacudió el jueves el centro de Colombia. El temblor activó las sirenas y motivó la evacuación de edificios de la capital. Un sismo de magnitud 7,4 sacudió el lunes al centro de México. El Sismológico Nacional detalló en Twitter que el epicentro se localizó en el estado de Michoacán, en la costa del Pacífico. Proyecto HARP, el gobierno de Estados Unidos puede utilizarlo como un arma de guerra, ya que puede influenciar en el comportamiento del clima, creando terremotos o alterando la ionosfera para provocar desastres naturales. Ya casi comenzamos, amigos. Mientras todos se conectan, estamos leyendo y respondiendo todos sus comentarios en vivo. Escríbenos en el chat, nos encantaría saber tu opinión. El 26 de diciembre de 2004, un devastador terremoto de magnitud 9.3 golpeaba el fondo del mar frente a las costas de Sumatra en Indonesia. Un tsunami de casi 30 metros de altura mató a más de 230.000 personas en varios países del Océano Índico. Las olas de hasta 30 metros de altura no solo golpearon el sudeste de Asia, sino también las costas de varios países al este de África. Fue de tal magnitud que el eje de la Tierra se movió 1 centímetro. Solo en 2018, 3 desastres naturales azotaron el archipiélago del sudeste asiático en 6 meses. El mayor terremoto de la historia de Japón registrado ha dejado tras de sí una estela de muerte y destrucción y la amenaza de una catástrofe nuclear en el país nipón sin precedentes. El ejército norcoreano probó un nuevo dron submarino de ataque nuclear cuyo objetivo es provocar un tsunami radioactivo a gran escala. La devastación que dejó el huracán Milton no solo se está midiendo ya en las vidas perdidas y lamentablemente en las casas que destruyó, que fueron demasiadas. Lo más grave de este fenómeno natural ya es lo que muchos están empezando a creer y a decir en Estados Unidos. Dicen que Milton fue un huracán manipulado. Claro, no es la primera vez que lo dirían, tampoco que escuchamos algo así, y tampoco va a ser la última vez. Pero la diferencia es que en esta ocasión hay sospechas que van más allá de las simples teorías alternas, porque no nos gusta llamarlos teorías de la conspiración, y lo que muchos plantean pues tiene alguna lógica que está haciendo que gane tracción esto. Déjenme mostrarles algunas de las notas, por supuesto, que hoy estamos viendo aquí, que están circulando ya en redes sociales. Incluso The Guardian lo trae hoy como una de las, dice, extrañas teorías de la conspiración acerca del clima se están esparciendo en línea, por dejarlo de una forma pues muy amable. Entonces, para que incluso la BBC, medios como The Guardian se estén apresurando ya a salir a decir que estas teorías están ganando demasiado terreno muy rápido, pues es porque las sospechas están creciendo a un ritmo impresionante. Y claro, por supuesto, ya están dando una teoría para esto. De entrada ya se les dice teorías de la conspiración. Sobre todo porque, curiosamente, los daños ocurrieron en estados que son clave para Donald Trump para ganar las próximas elecciones. Todos esos estados en donde pasó la destrucción son bastiones republicanos. Y la pregunta que queda flotando es,
¿quién se beneficiaría de que los votantes republicanos no puedan acudir a las urnas? ¿Fue mala suerte? ¿Fue un castigo de Dios? ¿O una teoría de la conspiración, como también les dicen? Bueno, fíjense que Marjorie Taylor Greene, que es la congresista republicana por Georgia, soltó una bomba en Estados Unidos. Según ella, alguien dijo controla el clima. Esto lo dijo en la plataforma X. Dijo lo siguiente: pueden controlar el clima. Y dijo que es ridículo pues negar que esto es cierto. La pregunta aquí es ¿quiénes son ellos? Buena pregunta. Según ella, pues el gobierno de los Estados Unidos es quien estaría detrás de todo esto. Ahora, ¿por qué el gobierno le haría algo así a su propio país? ¿Y por qué tanta gente está ahora compartiendo esto en redes sociales, sobre todo los estadounidenses? Marjorie Taylor es una congresista, es una egresada universitaria de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Es decir, se utiliza una frase en Canadá y en Estados Unidos también para desprestigiar a las personas. Bueno, se utilizan dos en este tipo, ¿no? Yo lo leía en redes sociales. Una, por supuesto, que es teorías de la conspiración, y otra, rednecks, que es como granjeros, creencias de granjeros. Pero en realidad esto no necesariamente es así ya. Mucha gente está compartiendo este contenido y ya le está preocupando a los principales medios de comunicación y por supuesto al propio gobierno lo que está la gente comenzando a creer o a revelar. En otro tweet, Marjorie Taylor de hecho publicó un mapa del sureste de los Estados Unidos y básicamente lo que sugirió es que los huracanes siguen una trayectoria muy específica. Este huracán pues devastó áreas claves que también podrían estar alterando el mapa electoral. Ahora, parece que la insinuación de Taylor es que los demócratas habrían usado el huracán para borrar a los votantes republicanos y así garantizar una victoria para Kamala Harris. Vaya declaración. No es algo que veas todos los días. Más allá de si crees en esto o no, no es el tipo de titulares que sueles leer de declaraciones de políticos que también están proliferando en redes sociales en estos momentos como un hervidero. Ahora, ¿qué tan posible es realmente que alguien esté detrás de todo esto? ¿Qué tan posible es que se pueda crear un huracán como Milton, redirigir su trayectoria y controlarla con fines electorales? Miren, vamos a profundizar más en los hechos porque es muy sencillo presentar notas así como The Guardian y decir, ¡pum!, teorías de la conspiración, se acabó. Pero la gente lo está compartiendo tanto que merece una explicación. Y como siempre, pues vamos a dejar que ustedes decidan. Vamos a presentar ambas caras de la moneda, porque si algo está claro es que las coincidencias en política, pues, son muy extrañas, por decirlo menos. Primero, vamos a hacer una pausa para ver qué es lo que está ocurriendo, porque los huracanes en Estados Unidos no son algo nuevo, eso ya lo sabemos, sobre todo en estas fechas del año. Pero lo que llama la atención esta vez es la localización precisa de Milton, del huracán Milton, y su impacto. Porque este huracán golpeó con fuerza los estados de Carolina del Sur, de Georgia, de Florida, para muy mala suerte de Donald Trump, llamémosle así, cuando se estaba dirigiendo a los estados demócratas, pues cambia su trayectoria o se degrada. Entonces, por supuesto que esto está haciendo que gane demasiada fuerza este tipo de teorías, porque algo tienen en común ya estos estados, y es, por supuesto, pues que tienen una histórica inclinación hacia el Partido Republicano de Donald Trump. Un dato importante, las próximas elecciones son cruciales y esos estados serían decisivos para la victoria de Trump. Otro dato también interesante es que los propios habitantes de la zona dicen que jamás habían vivido ni visto algo como esto. Y miren que viven en zonas de huracanes.
El poderoso huracán Milton devastó el centro del estado de Florida de este a oeste. El gobierno federal informó de al menos una decena de muertes por el paso del ciclón que provocó numerosos tornados. Dije, parece que viene un tren, y entonces mi marido dijo, sí, entra. Y entonces corrimos dentro y era como todo se volvió gris y pudimos ver el agua como un embudo. Milton también causó inundaciones en lugares como Daytona Beach y Saint Augustine, en la costa este de la península, pero también en el corazón de Florida, como Orlando, o la costa oeste, como Clearwater. El agua llegó hasta las puertas de la gente, las ventanas, es decir, la gente tuvo que salir transportada como pudo. Es realmente aterrador. Nunca había experimentado algo como esto, nunca. Sin embargo, el peor escenario posible parece haberse evitado, sobre todo en la costa oeste. Las autoridades destacaron que la inmersión marina no fue tan significativa como durante el huracán Helene hace unas semanas, ya que Milton disminuyó en intensidad y cambió ligeramente de rumbo antes de tocar tierra. Salimos, tapiamos, el agua llegó hasta la casa y el agua ha bajado. Con el huracán Ian, nuestra casa estaba bajo 1,5 metros de agua, y esta vez la hemos mantenido fuera. Acabamos de reconstruirla, así que estamos bendecidos. Más al norte, en la ciudad de San Petersburgo, en la bahía de Tampa, el huracán arrancó el techo del estadio de béisbol de los Rays y provocó el derrumbe de una grúa. Aunque el huracán ya abandonó Florida para internarse en aguas del Atlántico, seguía generando potentes vientos y fuertes lluvias sobre el centro y el este de la península. El paso de Milton tuvo lugar apenas 2 semanas después de que el huracán Helene azotara la misma región, causando la muerte de al menos 237 personas en todo el sureste de Estados Unidos. Pues claro que ya entenderán que comenzaron a surgir las teorías que los medios tradicionales siempre llaman teorías de la conspiración. A mí me gusta llamarlas teorías alternativas y que cada quien crea en lo que quiere creer. Pero la pregunta ¿es posible manipular el clima para afectar pues ciertas áreas? La razón para la que ustedes quieran, por votos, por economía, etcétera, ¿es posible de entrada tecnológicamente hablando? No hablemos de este caso concreto. Pues aunque muchos se burlen de esta idea, incluso a veces sacan esto de cayendo un rayo del cielo, un rayo láser, etcétera, pero resulta que esto tiene un nombre. Se llama geoingeniería y no es un concepto que se inventó ayer. Llevamos décadas experimentando con la manipulación climática, eso es cierto. Miren, un ejemplo sencillo, la siembra de nubes para provocar lluvias. ¿Es posible hacer que llueva de forma artificial? Pues sí, incluso China lo hizo en los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008 para controlar el clima. Incluso en países como Estados Unidos ya se han usado este tipo de técnicas por muchos años. La geoingeniería, de hecho, pues es un término que engloba todas estas técnicas de manipulación climática y aunque muchos de nosotros apenas hemos oído hablar de esto porque asusta, pues es un área que está ganando terreno. La geoingeniería es un campo muy específico, es tecnología diseñada para el cambio climático. Por ejemplo, la propia Universidad de Harvard lleva años investigando técnicas de solar geoingeniería o solar geoengineering, que lo que está planteando es alterar la cantidad de radiación solar que llegaría a la Tierra. Así que, bueno, pues de alguna forma sí, la ciencia detrás de modificar el clima sí existe. No estamos hablando de ciencia ficción, no estamos hablando de una teoría de la conspiración cuando decimos geoingeniería. Pero volviendo a lo que estábamos hablando acerca de Milton, la manipulación de huracanes, pues eso ya es algo mucho más ambicioso que provocar lluvias. Ya estamos hablando de otra dimensión. Suena descabellado, pues porque estas teorías alternas ya están ganando tantísima fuerza y terreno, entonces uno piensa, si personas como Marjorie Taylor están compartiendo esto, ¿por qué es? Porque hay que recordar que ya ha pasado esto en experimentos muy documentados en los que se intentó modificar fenómenos climáticos con fines geopolíticos. Esto es real. Digo,
por mucho que los medios de comunicación se burlen, pero miren, durante la guerra de Vietnam, y estamos hablando de otra tecnología de tiempos muy atrás, donde no habíamos avanzado tanto tecnológicamente hablando, en Vietnam, Estados Unidos hizo operaciones precisamente para alargar la temporada de lluvias en ciertas zonas y ganar la guerra. Fue una operación conocida como Project Popeye o Proyecto Popeye, y el objetivo pues era afectar las rutas de suministro del enemigo, creando caminos intransitables por el lodo. ¿Lo hicieron? Sí lo hicieron. ¿Ganaron la guerra? Bueno, pues no, pero lo hicieron. Y eso sí lo lograron. Entonces no es una suposición, es un hecho histórico documentado que es posible manipular el clima. No sabemos si a este nivel, pero sí que es un campo de estudio y práctico. Otro ejemplo, porque ese no es el único, la llamada Operación Cumulus del 52, y fíjense, estamos hablando de otros tiempos, de 1952 en Reino Unido, en donde en ese momento también se hizo un experimento de siembra de nubes y provocaron inundaciones terribles que causaron la muerte de al menos 35 personas, gracias a que provocaron estas lluvias. Entonces, inicialmente eso, por cierto, lo había negado Reino Unido, había dicho que era un fenómeno natural. A quienes estaban acusando que esto había sido causado por el hombre, le dijeron que eran teorías de la conspiración desde 1952. Después se hicieron muchas investigaciones posteriores que revelaron, y no pudieron negarlo ya, que esos experimentos del Ministerio de Defensa británico fueron los que jugaron un papel en ese desastre natural del 52 y no tuvieron más que aceptarlo. Entonces, no es la primera vez que se intenta modificar el clima con fines estratégicos. Eso no quiere decir que hagamos una acusación para lo que está pasando en Milton, pero sí que vale la pena comprender por qué personas como Marjorie Taylor, que tienen un alto grado de educación universitaria, pueden pensar esto, porque no es descabellado y tampoco es del todo imposible, y porque la historia nos ha dicho que muchas veces se ha negado algo que resultaba ser verdad, por increíble que pareciera. Y entonces la idea de que los fenómenos climáticos puedan ser manipulados con fines electorales, pues entonces es muy descabellada, pero no es imposible. Es algo que ya se ha intentado en el pasado, y aquí es donde todo se está volviendo ya más complicado para los medios de comunicación y el propio gobierno. Por eso The Guardian y los principales medios de comunicación, Euronews, ya están saliendo a replicar esta nota de locas teorías de la conspiración que están ganando mucho terreno en torno a Helene y a Milton, porque esta manipulación del clima está reconocida como posible a pequeña escala, por ejemplo en el tema de la siembra de nubes, pero no sabemos qué pasa con algo tan grande como un huracán. ¿Ha avanzado la ciencia a ese nivel? Pues hay que saber, primero yo creo, cómo se forman estos monstruos para saber si es posible que la ciencia pueda provocar algo así, porque los huracanes dependen de ciertos factores muy específicos y si se juntan, en teoría sería posible provocarlos. La temperatura del agua, la humedad y por supuesto la rotación de la Tierra. Entonces, ¿es teóricamente posible alterar alguno de estos factores para intensificar o incluso para desviar un huracán con una ruta muy específica? Hay varios expertos que dicen que modificar la temperatura del agua en grandes extensiones pues podría lograr alterar un comportamiento del huracán. Y aquí es donde está entrando precisamente el tema de la geoingeniería en estas teorías alternas, que sería una geoingeniería más avanzada la que se ocuparía, porque ese tipo de desarrollo aún está en fase experimental. Y lo cierto es, amigos, que yo no sé y nadie sabe qué tan avanzado está, porque son temas que se mantienen en máximo secreto. No hay que olvidar que existen proyectos de investigaciones, hay empresas privadas trabajando en técnicas para manipular el clima a gran escala. Y un ejemplo muy claro de esto es el intento de reflejar la luz solar en el Ártico, pues para intentar enfriar la región y combatir el calentamiento climático. Eso se está intentando, es una técnica que si se logra podría tener repercusiones para el mundo entero. No sabemos cuáles, pero se está estudiando. Incluso hay otras empresas que también están involucradas en proyectos, megaproyectos de geoingeniería, que estamos hablando de corporaciones gigantes con enormes recursos,
donde hay grandes cantidades de dinero de por medio y siempre hay intereses enormes detrás. Entonces, aquí es donde entra la política en juego, porque casualmente está ganando tanta atracción este tipo de teorías para intentar entender por qué es que la gente está creyendo esto con tanta vehemencia. Pues porque lo que se les hace extraño a las personas que comparten estos contenidos es que los estados más afectados por Milton y Helen son los mismos que resultarían cruciales para las próximas elecciones presidenciales. Hablamos de Carolina del Sur, Georgia, Florida, estados que no le convienen a Kamala Harris y estados con fuertes inclinaciones republicanas. Todos esos ahora están en una terrible crisis afectados por el huracán. Hablamos de daños a infraestructuras, hablamos de desplazamientos de votantes, hablamos de posibles complicaciones para el día de la elección, pero también hablamos de la posibilidad de que el gobierno demócrata salga al rescate de los habitantes con ayuda a su asistencia social. Entonces, aunque parezca un escenario inverosímil, mucha gente está compartiendo ya estas teorías peligrosamente para los principales medios de comunicación y los gobiernos que están intentando combatir ya con estas notas como las que les mostré que está compartiendo The Guardian para intentar calmar a la gente y contrarrestar la proliferación de estas teorías a las que llaman desinformación o teorías de la conspiración. Nosotros simplemente las presentamos y es papel de cada quien decidir en qué creer. Hay otra cosa que también es importante mencionar y es por qué estas teorías están ganando tanta fuerza en las redes sociales. Porque estas tecnologías de manipulación climática, hay que decirlo, no están reguladas como deberían de estar reguladas. Existen, pero no se ha regulado normativamente. Solamente hay un convenio llamado ENMOD, que es un tratado internacional que se firmó, imagínense, en el 77. Y desde 1977 no se ha actualizado. En el 77, cuando se firmó ese tratado que prohibía el uso de técnicas de modificación ambiental con fines bélicos, ya se estaba aceptando en el 77 que esto era posible después de lo que Estados Unidos hizo en Vietnam. Y entonces salió la primera alerta o foco rojo y por eso se firma este tratado. Pero ese tratado solo cubre acciones militares. No menciona nada sobre el uso de esas tecnologías en tiempos de paz o con fines políticos. Y si algo hemos aprendido en las últimas décadas, amigos, es que la tecnología está avanzando más rápido que las legislaciones del planeta. Entonces, cuando escuchamos estas teorías que se están llamando teorías de la conspiración y que están proliferando tanto y tan rápido en el mundo sobre la manipulación de huracanes, terremotos, pues yo creo que no podemos simplemente descartarlas, no podemos, como hacen muchos medios de comunicación, descalificarlas llamándolas teorías de la conspiración, porque si miramos de cerca los hechos y los precedentes históricos, la pregunta no es si es posible manipular el clima, sino hasta qué punto ya se está haciendo. Y entonces lo mejor que se puede hacer es dar una explicación cabal en lugar de ridiculizar la idea e ignorarlos. Si es cierto o es falso, pues es algo que se puede demostrar y entonces eso aclararía muchas cosas, pero aquí es donde todos tenemos que pensar por un momento si es solo una coincidencia terrible o una maldición divina para Donald Trump y los republicanos, que solamente los estados republicanos sean los más afectados por este huracán, o bueno, son cosas de la madre naturaleza y pues es una coincidencia. Hay algo más detrás de todo esto, es lo que está proliferando en las redes sociales, por eso está ganando tanta fuerza, por eso hoy medios como The Guardian están saliendo apresurados a incluso Euronews a compartir estas notas que están ganando tanta atracción sobre el hecho de que alguien podría estar sacando provecho de estos eventos climáticos tan coincidentes para influir en el resultado de las elecciones. Ya se están llamando teorías de la conspiración, sean o no, están ganando demasiada fuerza en Estados Unidos y en el mundo. Y aquí no se trata de si creemos o no, se trata de entender por qué cada vez más hay este tipo de teorías y por qué más personas se sienten atraídas por estas teorías alternas. Porque hay patrones que los medios convencionales no están cubriendo y porque los precedentes históricos también nos han enseñado que no podemos ya confiar en lo que nos dicen los medios tradicionales de información. Y bueno, pues por lo pronto aquí está esta nota que hoy está ganando demasiado terreno
en los medios de comunicación. Ya lo vemos en estas notas como por ejemplo The Guardian, repito, Euronews, Político. Muchos están precisamente saliendo a compartir esto. En este tipo de temas es muy importante su opinión porque es todo lo que tenemos. ¿Piensas que la geoingeniería ya está siendo usada para controlar el clima? Las opciones son absolutamente no, esto es imposible, o quizás en un futuro. Los invitamos a participar en la encuesta, si al momento en que nos están viendo la encuesta está cerrada, porque por supuesto para nosotros son las 9 de la mañana, pero en México ahora son, Alba, las 4:12. Las 4:12 Nos decía un amigo que en Perú son las 3 de la mañana, entonces muchas gracias por desvelarse con nosotros. Decía un amigo aquí que en Acapulco, que a él le tocó, que es de Acapulco Guerrero, en México, cuando fue el huracán, que recuerden que hizo una devastación terrible, fue algo muy diferente a lo que había visto antes. Entonces dice que, pues aunque suena mucho conspiranoico, hay muchas cosas que dejamos que no conocemos, que no tenemos todavía el alcance. Yo que creo que está muy sospechoso, sobre todo, amigos, cuando analizamos el timing político, como luego decimos, vemos a las familias afectadas solo se les está dando un bono de $750. Sí, entonces, muy cierto. Es un bono muy, muy pequeño. Si tú resultas afectado en tu casa con $750 estadounidenses, seamos honestos, no compras ni un refrigerador, tal vez un refrigerador de uso, pero no te sirve para nada. Por supuesto te vas a enojar con el gobierno. ¿Quién es el primer gobierno que te vas a enojar? Pues tu gobierno estatal, un gobierno que es republicano. Entonces, ¿qué mejor manera de castigar ese gobierno que te está dando solo un bono de $750 que no te sirve para cubrir nada, que castigarlo en las urnas, con las elecciones? Aunque sea un bono que venga del gobierno federal, pues obviamente tu primer enojo es con el gobierno más cercano que tienes y es tu gobierno estatal. Y es la manera de cobrar factura y pues quitarle tu apoyo. Pero y entonces también, con Alba, eso sufre Donald Trump. Y por eso personas como Marjorie Taylor están saliendo a acusar esto por desesperación, porque sabe algo. No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que muchas casillas no se van a instalar ahí, muchos centros de votación no se van a instalar ahí, mucha gente va a estar más ocupada limpiando o buscando un lugar para vivir que yendo a votar. Y no entonces, son prioridades. Por eso está ganando mucha atracción este tipo de teorías a las que están calificando como teorías de la conspiración. Pero Alba, también una reflexión, $750 para cada estadounidense afectado, y a Zelensky se va con $60,000 millones de Washington cada vez que visita. Hay prioridades y parece que la prioridad de los demócratas no son sus propios ciudadanos. No, la prioridad es la guerra y la prioridad es mantener el poder. Y la venta de armas. Exacto, porque obviamente si yo fuera estadounidense estaría muy molesta porque me den un bono de $750 cuando veo que a alguien que no contribuye con los impuestos en el ciudadano país, estadounidense, exacto, se lleva $60 millones, ¿no? Injusto. O 60,000 completamente. Injusto. Gracias a todos los que votaron en nuestra encuesta. ¿Piensas que la geoingeniería ya está siendo usada para controlar el clima? El 70% cree que sí, absolutamente. El 21% cree que quizá en un futuro y el 9% cree que esto es imposible. Muchas gracias, amigos, a todos por participar en nuestra encuesta y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.